Shalom Akim, Yahweh Bahashem Yahweh Shai Barakatam. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahweh Shai Bahashem Rachakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles y los profetas del Señor que han continuado el mensaje de Yahweh Shai. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. En esta lección vamos a leer Juan capítulo 9, donde Yahweh Shai sana a un hombre ciego de nacimiento. Y aquí Yahweh Shai nos da una lección de la ceguera espiritual que hay en nuestro pueblo, entre nuestra gente. Empezamos en Juan 9:1. Mientras caminaba Yahweh Shai, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Y en este capítulo es una buena oportunidad para entrar un poco en el tema de reencarnación, porque la reencarnación es bíblica. Las escrituras hablan de espíritus viviendo de nuevo. Hablan de el mismo espíritu regresando en otra vida. Los antepasados regresando como los descendientes. Igual que leemos de los espíritus de los profetas. Y como Juan el Bautista era el espíritu de Elías regresando en su reencarnación. Entonces aquí los discípulos del Señor, sabiendo que existe esta reencarnación, le preguntaron al Señor, ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres que nació ciego? Porque ¿qué justificación hubiera para que haya un bebé ciego? ¿Qué culpa tiene ese niño? ¿Qué hizo si ni siquiera ha vivido? ¿Cómo es que Dios, Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, que controla todo y todo el mundo está en orden bajo el Señor, cómo es que Él permite que cierta gente nazca ciega o con defectos? Entonces en esta situación, verso 3, esto es lo que Yahweh Shai dice: no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Yahweh Shai. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. En esta situación específica, Yahweh Shai explicó que este hombre nació ciego para que cuando se encuentre con él, lo sane. Y la gente que conoce a este hombre, la gente que vea ese milagro, vean que vean que Dios sí está trabajando por medio de su Hijo Yahweh Shai, que Yahweh Shai sí tiene poder en el nombre de su Padre. Por eso es que uno de los títulos de Yahweh Shai es Aim Nawa'ala en hebreo, y en español es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces Yahweh Shai es el poder y los milagros de Dios con nosotros cuando Él vino a la tierra. Entonces, unos preceptos para entender un poco más de esta reencarnación y cómo un niño va a ser hecho ciego o por sus propios pecados o por los pecados de sus padres. ¿Cómo funciona eso? Así que primero vamos a Éxodo 25.
Y aquí se leen unas leyes de Moisés, unas leyes que Moisés le dio al pueblo que el Señor le dio a él. Éxodo 25. No te inclines ante ellos. Está hablando de ídolos. Empezamos en verso 4. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto. Este es uno de los mandamientos principales y bien conocidos en el mundo, de no tendrás ídolos. Aunque mucha de nuestra gente es voluntariamente ignorante a este mandamiento. No les importa obedecer lo que dice esta palabra. Entonces nuestra gente adora a ídolos. Les prenden velas y les rezan. Tratan como algo santo a algo que no tiene vida. Entonces aquí el Señor dice, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Igual que un hombre requiere fidelidad de su mujer, el Señor requiere fidelidad de su pueblo. No quieres ver a tu mujer alabando y adorando a otro hombre. Eso solo te pertenece a ti. Entonces, igualmente con el Señor es un Dios celoso. El Señor no va a tolerar que le seamos infiel, adorando a ídolos, a cosas que no son Dios. Dice, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Entonces, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, seguramente tenían esta escritura en mente. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Y es por eso que le preguntaron que por qué nació ciego ese hombre, si era por sus pecados o los pecados de sus padres. Entonces dice, toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Y es por eso que en casas donde hay ídolos, donde hay imágenes, también hay mucha actividad, lo que la gente llama paranormal. Por eso hay demonios en esas casas. Por eso hay espíritus, por eso cosas desaparecen, cosas se caen, cosas extrañas pasan. Parálisis mientras duermes, sleep paralysis. Visiones extrañas, pesadillas. Estos tipos de malas experiencias vienen cuando les abres la puerta por medio de adoración de ídolos. Alright, entonces mucha de nuestra gente que se cree religiosa y cree en Dios a su manera extraña, ellos tienen imágenes. Ellos invitan espíritus malignos a su hogar. Y toda la familia queda afectada. Ahora tu hijo se quiere suicidar. Ahora tu hija es desobediente. Ahora no hay paz entre tú y tu mujer. So el Señor castiga a toda la familia por padres idólatras. Alright. Y esto es para que recapaciten y se den cuenta que tienen que dejar esas cosas. Pero nuestra gente no lo deja. Alright. Y desde que Yahawashi vino, no hay excusa de ignorancia para nuestra gente. Porque Yahawashi envió a sus profetas a repartir este mensaje por todo el mundo. Ahora, en estos últimos días. Y no hay excusa. Nuestra gente sabe que está mal cuando adora ídolos, pero no les importa escuchar la verdad. Ellos están cómodos en sus tradiciones y les importa más
mantener a su tía, abuela, madre o padre contentos y seguir adorando a esos ídolos. En vez de leer la Biblia y aprender verdaderamente de su Dios. Entonces toda la familia queda afectada, como aquí dice. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Entonces, alguien se preguntaría, ¿qué no esto es demasiado cruel? Que el Señor Dios castigue no solamente a los padres, pero a los hijos y a los nietos y a la tercera y la cuarta generación. No es injusto, porque debido a que los padres eran idólatras, al resultado los hijos son idólatras. Y esos hijos crecen y le enseñan a sus niños a ser idólatras. Aunque en ignorancia, están continuando una tradición maldita. A nadie en esa cadena de familia le importa lo suficiente para buscar a Dios y leer la palabra e investigar de su propia cuenta si está bien o no adorar esas cosas. El Señor no les abrió los ojos. Entonces esta gente es culpable, ignorantes o no. Y por eso quedan castigados hasta la cuarta generación. Y aquí entra un punto de reencarnación, que esos padres que empezaron ese ciclo de idolatría en su familia, ellos regresan en la cuarta o tercera y cuarta generación. Y ellos nacen como sus descendientes. Y ahora nacen castigados, nacen en un infierno. Ahora están estos niños ciegos de nacimiento, niños con defectos, problemas de salud. El Señor maldice a los que adoran ídolos. Y ustedes, hermanos y hermanas, que vinieron de casas así, o si ustedes mismos adoraron ídolos a un punto, ustedes están interrumpiendo ese ciclo de idolatría. Ustedes están terminando con esa cadena de maldad. Entonces, aquí leímos que el Señor castiga a los niños. Y me acuerda a Oseas. A Oseas capítulo 4 y 6, creo. Oseas 4 y 6. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme. Right, so los sacerdotes levíticos que supuestamente servían al Señor y eran mediadores entre el pueblo y Dios, el sacerdote, se negaban a conocerlo verdaderamente. Ellos seguían con la tradición y la cultura, pero no tenían al Señor en su corazón y no creían en Él verdaderamente. Se convirtió en un ritual, se convirtió en nomás un hábito, en una tradición, y se aprovechaban de la posición de ser sacerdote. Ejercitaban tiranía sobre el pueblo. Y muchos pastores cristianos y sacerdotes católicos se aprovechan de la gente igual hoy en día. Muchos líderes de sectas religiosas se aprovechan de su congregación. Entonces el Señor ve estas cosas y esta es su respuesta. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, y yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Y en la Reina Valera, hay que agarrarlo ahí también. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio.
Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí de nuevo los hijos son afectados. Right? So ahora otra escritura para agarrar otro ángulo en esto, para que hermanos y hermanas tengan un completo entendimiento sobre este tema. Aquí entra el balance a la situación. Se preguntarán, pero ¿por qué los niños tienen que pagar por lo que hacen los padres, verdad? Es una buena pregunta, pero al fin del día en esta vida pasan muchas cosas que a veces nosotros no entendemos y nunca vamos a entender, porque Dios es superior a nosotros. Y aunque a nosotros no nos parezca bien algo, no nos guste algo, nosotros no somos sabios como el Señor. Nosotros no entendemos todas las cosas como Él. Nosotros somos simplemente mortales queriendo acercarnos a la santidad. Debemos confiar que el Señor hace justicia en toda situación. Debemos consolarnos con que Él está en control de todo. Aunque niños mueran, aunque gente que parece ser inocente muera. Al fin del día, nadie ha podido evitar la muerte cuando el Señor decide que es su tiempo. Y ustedes, hermanos y hermanas, ahora no tienen que temerle a la muerte porque entienden el proceso. Entienden que el espíritu no muere. Entiendes que hay reencarnación, que regresas a la vida. Entienden que el Señor le da descanso a los espíritus cuando regresan al Padre. Allá no hay dolor, no hay sufrimiento, allá hay descanso. Right? Entonces, cuando vemos tragedias, debemos considerar el Señor está juzgando. El Señor juzgó esta situación y Él decidió que esto pase. No diciendo que no tenemos sentimientos o que no vamos a sentir algo si alguien muere, pero podemos consolarnos con estas escrituras que nos enseñan de cómo el Señor está en control de esto. Entonces, ahora Ezequiel 18 y 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. So, podemos entender esto desde el principio de nuestra historia. Abraham vino de una tierra pagana, vino de Ur de los Caldeos, donde se practicaba idolatría, y su familia era idólatra. Su padre Terah era idólatra. Y el Señor apartó a Abraham de su padre y de su familia. Abraham hizo un viaje lejos de Ur de los Caldeos. Se apartó de su familia, abandonando los ídolos, abandonando la maldad de su familia. El Señor apartó a Abraham. Y Abraham luego tuvo a Isaac. Isaac luego tuvo a Jacob. Y Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel. Entonces, desde nuestro principio, esta escritura es verdadera. Que el hijo no llevará el pecado del padre. Ustedes, hermanos, nuestros padres no son santos. Nuestras madres no son santas. Nuestros padres y madres son pecadores, lo quieramos ver o no. Y padres pecadores no siempre padres pecadores no van a darle buena instrucción a sus hijos. Nomás van a enseñarlos a ser pecadores como ellos. Y no culpamos a nuestros padres y madres. Hay un respeto para ellos. Pero entendemos que ellos no son Dios. Y ellos no conocen al Señor como ahora ustedes, hermanos y hermanas, lo están conociendo.
you know. Así que se respetan a sus padres, pero, tienes que entender que si tu padre o madre es idólatra, en verdad no hay nada que puedes hacer, porque el Señor los entregó a esas ideas. Y solo vas a arruinar tu relación con ellos, si es que todavía tienes una, al discutir con ellos de Dios y de idolatría. Por eso, hermanos y hermanas, mencionamos que no vamos a forzar a nadie a creer. Eso no fuera el punto. No queremos forzar a nadie. Queremos que el Señor le abra los ojos a esa persona a su debido tiempo, y que ellos por su propia cuenta entiendan sinceramente. Entonces, el Señor es justo. Él no va a castigar al hijo injustamente por lo que hizo su padre. Y el padre no va a ser castigado por el pecado del hijo. Hay justicia en esto. Y en verdad esto no es contradicción. Simplemente el Señor es perfecto en su juicio y Él ve todo. Quizá nosotros pensamos que alguien es una buena persona, pero el Señor sabe que en secreto no es tan buena. Sea un joven o sea un adulto, sea un anciano, sea quien sea. El Señor conoce a los corazones de la gente y Él sabe por qué hace las cosas. Dice, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno somos responsables de nuestras propias vidas. No vamos a vivir culpando a nuestros padres, y los padres no deben vivir culpando a sus hijos. Regresamos a Juan 9:3. Un momento. No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Yahushua. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Yahushua aquí hablando de su prioridad, de su misión, de su enfoque. Por eso desde que cumplió 12 años el Señor andaba en las sinagogas enseñando y leyendo la palabra. Y empezó su ministerio temprano. Terminó su obra a los 33 años. Entonces el Señor, Él se encargó de cumplir la misión. Y nosotros, hermanos y hermanas, debemos poner en nuestro enfoque cumplir la misión que el Señor nos dio a nosotros también, de servirlo, de acercarnos a Él, de vivir con Él. Verso 6. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado, que en hebreo creo que debería ser shalach, que significa enviar. Siloam, Hebrew origin, shalach. Yep. Lo envió a lavarse en el estanque de Shalach. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar, a pedir dinero o alimento? Verso 9. Algunos decían que sí y otros decían no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Yahushua
hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Yahawashi hizo lodo y lo sanó. Y ahora vamos a ver a esta ceguera espiritual, a estos fariseos que eran ciegos a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Eran ciegos a lo que verdaderamente importaba. Van a ver que aquí se ofendieron porque el Señor sanó a alguien en el día de reposo. Verso 15. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió: él puso el lodo sobre mis ojos, y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían: ese tal Yahawashi no viene de Dios, porque trabaja en el día de descanso. Y nosotros, hermanos y hermanas, vivimos con un calendario que no está de acuerdo con las fases de la luna. Según nuestra cultura israelita, según el mes bíblico, el principio de un mes es cuando hay una luna nueva, cuando está negra la luna, cuando no tiene brillo, cuando no se puede ver la luna. Y el medio de un mes o la mitad del mes es cuando la luna está llena. Y cuando termina el mes es cuando regresa para atrás a su estado negro. Cuando ya no hay luz en la luna. Y ahí empieza un nuevo mes. Entonces, este calendario gregoriano no nos permite estar actualizados con las fases de la luna. Y por eso es que es difícil guardar el sábado sin andar revisando la luna. El sábado del Señor, el día séptimo, según la luna, no siempre va a caer el mismo día cada semana. No es cada sábado a domingo, sábado a domingo, sábado a domingo. Cambia con la luna. Entonces nosotros que tenemos que trabajar, no vamos a poder parar de trabajar solo para guardar el día de reposo. ¿Y acaso el Señor va a destruirnos por eso? ¿Acaso el Señor va a culparnos por eso? Por supuesto que no. Y esto es lo que estos fariseos no podían ver. Y aquí solamente estaban siendo demonios en verdad, porque ¿por qué se iban a quejar de un milagro en el sábado? Eso te enseña que ellos no eran espirituales. Continuamos, dice, y en turn, si tú no eres espiritual, te van a ofender muchas de las cosas que dijo Yahawashi. Te va a ofender cómo trabaja el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo trata con juicio, pero también con misericordia. Alright. Continuamos, dice, ese tal Yahawashi no viene de Dios, dijeron, porque trabaja en el día de descanso. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Miraban a nuestro Señor como un pecador. Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. Estos fariseos pensaban que el Señor era un charlatán. Pensaban que el Señor estaba haciendo un tipo de engaño, que era un truco. Que este hombre ciego en verdad solo es un seguidor de Yahawashi que está mintiendo para hacer
para aparentar como que sí hubo un milagro. So nuestra gente no creía en el Señor, especialmente los líderes de nuestra gente. Dice, así que llamaron a sus padres. ¿Es este su hijo?, les preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. O si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Yahushua era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Yahushua, es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo?, le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez. ¿Acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¿Qué cosa tan extraña?, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos, ¿y ustedes no saben de dónde proviene? Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula. So aquí los fariseos lo insultaron de nuevo, diciéndole, tú naciste pecador hasta la médula. Le respondieron, y esto te recuerda de reencarnación de nuevo. Los fariseos estaban bajo la idea de que este hombre nació ciego porque era pecador hasta la médula. Ellos lo miraban con desdén. Y este es el espíritu orgulloso que tenían los fariseos y que muchos cristianos y gente religiosa tiene ahora. Miran a otros como inferiores. Si alguien está sufriendo, su primer pensamiento es, ¿qué hizo para sufrir? Seguramente se lo merece. Y eso no es correcto. Dice, tú naciste pecador hasta la médula. Le respondieron, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Entonces, una seña de un falso maestro o un falso profeta, alguien que no puede aprender de otros. Obviamente vamos a defender el mensaje, vamos a defender el evangelio, defender esta palabra del Señor, pero debemos también ser suficientemente humildes para escuchar a otros y considerar lo que dicen y juzgar si es correcto o no. Aquí estos fariseos no podían ver la verdad que estaba hablando este hombre que antes era ciego. Verso 35. Cuando Yahushua supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Yahushua, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Yahushua. Entonces Yahushua le dijo,
Yo entré en este mundo. Yo entré en este mundo para hacer juicio. Y esto corta a los que hablan de que tú no me puedes juzgar, o quién eres tú para juzgarme, o que Dios no está juzgando a la gente. You know, la gente que supuestamente cree en Dios, pero no creen en juicio, ¿verdad? Yahawashi dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. So Yahawashi vino a humillar a los orgullosos. Él vino para juzgar a la gente. Él vino para darle vista a los ciegos y a demostrarles a los que creen que ven que ellos en verdad son ciegos. Esto es lo que estaba haciendo con estos fariseos. Verso 40. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Yahawashi. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Y es por eso que el orgullo nos condena. Cuando afirmamos que sabemos todo, nos estamos condenando a nosotros mismos. Porque nunca queremos estar en un estado orgulloso y rebelde que cuando estamos mal pensamos que estamos bien y nos aferramos a que estamos bien y no podemos ver que nos equivocamos. No puedes escuchar a un hermano corregirte. No puedes escuchar a tu mujer decir palabras de verdad. No puedes escuchar a alguien más joven que tú decirte algo correcto y quizá cambiar tu perspectiva a algo mejor. So Yahawashi nos enseñó a ser humildes. Nos enseñó de que más vale ser ciego físicamente que ciego espiritualmente. En vez de ser como estos fariseos que creían que tenían visión. Ellos creían ser muy inteligentes, que nadie los podía corregir. Y si nosotros nos ponemos en ese estilo de pensar, fuéramos condenados por esto que Yahawashi dijo. Si fueran ciegos, no serían culpables. Right? Porque ¿cómo vas a culpar a alguien que es ignorante? Si nunca escucharon la verdad, ¿cómo vamos a condenarlos? ¿Verdad? Por eso es que el Señor envió sus profetas para predicar esta palabra en todo el mundo. Y los lugares donde físicamente no podemos viajar, está el internet para que puedan escuchar el mensaje del Señor, estés donde estés. Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Yahawashi, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Con eso, hermanos y hermanas, eso ha sido Juan capítulo 9. Si Yahawashi lo permite, continuamos a capítulo 10 en una de las próximas lecciones. Espero que este video fue edificante para ustedes, hermanos. Hasta la próxima. Shalom.